Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la patología de páncreas. La pancreatitis aguda, recuerden que se caracteriza porque hay un edema intersticial del páncreas, ¿no? Un edema intersticial, una inflamación, puede haber colecciones y lo peor, infección, que es una causa importante de mortalidad, ¿no? Recuerden que la pancreatitis puede generar falla de órgano, falla sistémica, ¿no? Es una causa de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Es una causa de sepsis. La causa más frecuente, cálculos. ¿Ya? Eso siempre pregunta. La causa más frecuente de pancreatitis aguda, la colelitiasis. Segundo lugar, alcoholismo crónico, trastornos metabólicos como triglicérido alto, calcio alto, fármacos, valproato, azatropina, tetraciclinas, didanosina. Acá faltan los diuréticos, ¿no? Furosemida, tiazidas. Pueden producir también pancreatitis, ¿ya? O el antirretroviral, la didanosina. Traumatismos también, trauma abdominal cerrado, posquirúrgico, posepre, pueden generar pancreatitis aguda, ¿no? Acá faltan las infecciones y en los niños destaca la parotiditis. La parotiditis en el niño puede dar pancreatitis aguda, ¿ya? Pero en la cabeza alcohol. Muy bien. En la clínica, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda? El criterio clínico es dolor abdominal severo, intenso en la parte superior, y la semiología es como el páncreas, es retroperitoneal, se irradia en faja, en cinturón, a la espalda, se va al dorso. Eso nos debe hacer sospechar de pancreatitis, ¿no? Dolor severo en epigastrio que se irradia al retroperitoneo, hacia la espalda, en faja, en cinturón. Produce un hilio paralítico, por eso da náuseas, vómitos, fiebre como dato de infección o falla sistémica. Taquicardia, taquimia, hipotensión, ¿no? Las tres fallas características en una pancreatitis es la falla pulmonar, que es la más frecuente, la falla respiratoria, falla renal o falla hemodinámica, ¿no? La más frecuente es la falla respiratoria, de las fallas sistémicas, o falla multiorgánica, ¿no? Muy bien, estos son los datos de pancreatitis necrohemorrágica, signos de Cullen y Grey-Turner, ¿no? Cullen es la equimosis periumbilical, eso es Cullen, y Grey-Turner es la equimosis en flancos, Grey-Turner, ¿no? Equimosis en flancos. Muy bien, entonces, teniendo el criterio clínico, ¿cómo vamos a utilizar el laboratorio? Si hay el criterio clínico, pedimos enzimas. Amilasa, lipasa, que cuando aumentan por encima de 3 veces lo normal, entonces ahí hacemos diagnóstico, ¿no?, de pancreatitis. Ojo, son diagnóstico, no pronóstico, ¿no? Solo diagnóstico. Pero la enzima más específica, más sensible, que persiste más tiempo elevado, porque la amilasa hasta el 4º o 5º día se eleva, luego cae. En cambio la lipasa persiste 7 a 10 días elevado, persiste más tiempo elevado y es la primera en elevarse. Todas las ventajas la tiene lipasa, pero es poco disponible, ¿ya? Entonces con eso hacemos diagnóstico de pancreatitis, con amilasa y lipasa elevados, ¿no? En caso haya el criterio clínico y las enzimas negativas, recién pedimos ahí para diagnóstico, no estamos hablando para pronóstico, imagen. ¿Cuándo pedimos imagen? Cuando las enzimas son negativas, pero el criterio clínico existe. Entonces pedimos ecografía, tomografía para hacer diagnóstico. Solo cuando las enzimas son negativas, ¿no? Muy bien, es importante definir, una vez hecho el diagnóstico de pancreatitis, cuándo es leve y cuándo es grave, porque una pancreatitis grave es cuando hay complicaciones locales como necrosis, absceso, infección o falla de órgano sistémico.
Entonces, si hay complicación local o sistémica, esa es la pancreatitis grave. En cambio, si no hay complicaciones locales ni sistémicas, es la leve, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos, según la clasificación de Atlanta, complicaciones locales y sistémicas que van a definir a la pancreatitis grave. La complicación local más frecuente es esta, el pseudoquiste. Es la complicación local más frecuente, el pseudoquiste. Colección de jugo pancreático rodeado por una pared de tejido de granulación, ¿no? No hay un tejido epitelial, tiene tejido de granulación, ¿no? Y no solo lo produce la pancreatitis aguda, sino también la crónica y trauma. Entonces, esta es la complicación local más frecuente. Generalmente es único, ubicado en cuerpo o cola de páncreas, generalmente asintomático, o si da síntomas es tumoración post-pancreatitis, ¿no? Después de la pancreatitis aparece una tumoración. Y como la mayoría no genera mayor complicación, seguimiento ecográfico, control ecográfico. Solo hay que operarlo cuando se complica, ya sea por rotura, ya sea por hemorragia o ya sea por infección. Esas son las complicaciones de un pseudoquiste. El pseudoquiste se rompe, sangra o se infecta. Ahí hay que drenarlo. O cuando mide más de 6 centímetros y persiste más de 6 semanas. Si tiene más de 6 semanas y mide más de 6 centímetros, también hay que operar al pseudoquiste, ¿no? Muy bien. Si este pseudoquiste se infecta, como hemos dicho, se forma absceso pancreático, ¿ya? El absceso, que es una colección de pus bien definida con nivel hidroaéreo. Acá el dato en la tomografía es gas. Hay gas, hay nivel hidroaéreo. Eso es absceso, eso es infección. Nivel hidroaéreo, gas. Y hay datos de infección, pues, ¿no? Acá ya hay fiebre, hay leucocitosis con desviación izquierda. Entonces hay datos de infección, ¿no? Y el otro proceso infeccioso que pues, se puede presentar, o la otra complicación, es la necrosis, ¿no? Que en la cual ya se ha alterado el parénquima del páncreas. Y la peor complicación es cuando esta necrosis infecta, la necrosis infectada. Y los que más infectan son los bacilos gram negativos, Escherichia coli. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el absceso, que es una infección, y la necrosis infectada? Es que el absceso es más precoz, se presenta en las primeras 2 semanas. La necrosis infectada es más tardía, ¿no? Es más tardía, pasada las 2 semanas, la necrosis infectada. El absceso en la tomografía se ve como una colección definida, con líquido, con nivel hidroaéreo, que es pus. La necrosis no, la necrosis es un área heterogénea, ¿no? En la cual no hay captación de contraste. Eso me indica que hay necrosis. No capta contraste, por eso es heterogéneo. Hay zonas que captan y otras que no captan. Y de las complicaciones sistémicas, hemos dicho la más frecuente es la falla respiratoria, pero también tenemos falla hemodinámica o falla renal, ¿no? Este es el score de Marshall. Acuerden, Marshall evalúa la falla de órgano. La falla respiratoria lo evalúa con el PAFI. La falla renal con la creatinina y la falla hemodinámica con la presión arterial sistólica. Esos 3 parámetros utiliza Marshall. PAFI, creatinina y presión arterial sistólica. Y con ello define la falla de órgano. Y Petrov, acá está en la parte superior, hay una clasificación, es en la clasificación de Petrov, en leve, moderada, grave y crítica de la pancreatitis, ¿ya? ¿Cuándo es leve? Miren, cuando no hay necrosis y no hay falla de órgano. Esa es pancreatitis leve, ¿no? Cuando no hay complicación local ni sistémica. Moderada, cuando la necrosis es estéril, o sea, no hay infección. Y la falla de órgano es transitoria. ¿Qué es una falla de órgano transitoria? Menos de 48 horas. Y la grave es cuando la necrosis está infectada o la falla de órgano es persistente. ¿Qué es persistente? Más de 48 horas. Uno de los dos, ¿no? Infectada o falla de órgano persistente. Pero si tiene los dos,
Eso se llama crítica o muy grave. ¿Ya? Crítica o muy grave, cuando tiene la necrosis infectada y la falla de órgano persistente, más de 48 horas. ¿No? Entonces, según estas complicaciones, determinamos, o sea, si hay necrosis, si hay falla de órgano, determinamos si la pancreatitis es leve o es grave, ¿no? Pero, para ello, hay scores pronósticos. Una vez hecho el diagnóstico de pancreatitis, hay que ver el pronóstico. Y para ver el pronóstico tenemos este score, por ejemplo, el score de BISAP, que tiene 5 parámetros: urea, estado del sensorio, criterios de SIRS, edad y efusión pleural. Si tiene más de 2 puntos en el BISAP, la pancreatitis es grave. Más de 2 puntos. Otro bien conocido es Ranson, que evalúa 5 parámetros a las 0 horas y 6 parámetros a las 48 horas. ¿Cuáles son los 5 parámetros al ingreso? Edad, recuento de leucocitos, glucosa, LDH, TGO. De las 48 horas, hematocrito, urea, calcio, presión arterial de oxígeno, déficit de base, déficit de fluidos. Miren, el calcio bajo da mal pronóstico. El hematocrito que cae da mal pronóstico, etcétera, ¿no? Entonces son 11 parámetros en Ranson. Y si el puntaje total de Ranson es más de 3 puntos, es mal pronóstico. BISAP más de 2, Ranson más de 3, mal pronóstico. Y hay uno que es más complejo, que se utiliza en las unidades de cuidados intensivos, que es Apache. Evalúa más parámetros, ¿no? Pero lo importante acá que te acuerdes el score, más de 8. Apache más de 8 es mal pronóstico. Esos son los 3 scores, hay muchos más, pero estos son los más importantes que tienes que recordar. BISAP más de 2, Ranson más de 3, Apache más de 8. O el performance del paciente, como por ejemplo un paciente obeso. Si el paciente es obeso, la pancreatitis se va a complicar. Si hay hemoconcentración, este es el marcador bioquímico de gravedad, PCR elevado. Marcador bioquímico, PCR elevado, marcador bioquímico. Entonces, si tenemos esos datos, decimos que la pancreatitis es potencialmente grave y debemos a las 72 horas, con esos criterios, a las 72 horas debemos pedir tomografía para evaluar el pronóstico final. La tomografía sin contraste utiliza los criterios de Baltasar y con contraste para ver la necrosis. Sin contraste, ahí está el A, normal, B, edema de páncreas, C, compromiso del páncreas, y esta es la palabrita, grasa peripancreática, D, una colección de líquido, y D, E, 2 o más colecciones de líquido. Se le da un puntaje, ¿no? Ahí está, miren el puntaje, de acuerdo al páncreas, al edema, a la colección. Y con contraste para ver la necrosis. Entonces, si la necrosis es menos del 30%, eso tiene 2 puntos, del 30 al 50% es 4 puntos, y más del 50% es 6 puntos. Entonces, acá la necrosis, de nuevo, otro puntaje. Al sumar los dos, Baltasar más necrosis, obtenemos el llamado índice de severidad tomográfica, que si sale más de 7 puntos, es pancreatitis grave. Sumo los dos puntajes, ¿no? Baltasar más el grado de necrosis. Si sale más de 7 puntos, eso es una pancreatitis grave. Por lo tanto, en el tratamiento, regresamos acá, en el tratamiento de una pancreatitis aguda, es importante dieta absoluta, NPO para que descanse el páncreas, buena hidratación electrolítica. Acá es mejor el lactato de Ringer al cristaloide, es mejor el lactato de Ringer, buena reposición hidroelectrolítica. Cuando está desaturando hay que pasarle oxígeno, si está desaturando. Analgesia, petidina. Soporte nutricional a través de la colocación de sonda nasoyeyunal, porque la vía de elección es la vía enteral. La vía enteral es la de elección.
una sonda nasoyeyunal. Y si hay infección, los antibióticos de elección en una pancreatitis infectada, acuérdense siempre, los carbapenems. Cuando hay infección en una pancreatitis, los carbapenems son de elección. Y cirugía es el último recurso. Cuando se opera una pancreatitis aguda, se opera cuando hay necrosis infectada o necrosis que está generando falla de órgano persistente, más de 48 horas. Esas son las dos indicaciones para operar. ¿Cuándo opero a un paciente con pancreatitis aguda? Cuando confirmo una necrosis pero que es infectado. Porque ahí el antibiótico es complementario, no es lo definitivo. Lo definitivo en una necrosis infectada es operar. O cuando la falla de órgano es persistente, a pesar del manejo médico. El paciente sigue con falla de órgano. Ahí operamos la pancreatitis, ¿no? En la pancreatitis crónica, acá la etiología más frecuente es alcohol. Esa es la etiología más frecuente de la pancreatitis crónica. Y también hay otras causas, ¿no? Calcio elevado, triglicéridos, falla renal, fármacos tóxicos, etcétera, ¿no? Ahí ven una lista de causas de pancreatitis crónicas, algunos idiopáticos, otros de causa genética. Por ejemplo, este gen SPIN, recuerden, este gen SPIN es un inhibidor intrínseco del llamado tripsinógeno. ¿Se acuerdan del tripsinógeno? Que se va a convertir en tripsina y es la enzima proteolítica más importante del páncreas. Entonces el SPIN controla la activación prematura del tripsinógeno. Pero si está mutado este gen, las enzimas pancreáticas se autoactivan de manera prematura. ¿Ya? Déficit de alfa-1 antitripsina, asociados a fenómenos autoinmunes, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio cardinal para hablar de una pancreatitis crónica? La alteración de la anatomía. Y en la alteración de la anatomía que vamos a ver, este es el criterio mayor, calcificaciones. Y en los criterios menores, la alteración de la función. Entonces vamos a ver falla exocrina, falla endocrina. La falla exocrina que va a producir malabsorción, va a haber esteatorrea. La falla endocrina va a producir diabetes. Por eso la pancreatitis crónica tiene una mnemotecnia que es la llamada CET. C de calcificación, E de esteatorrea y D de diabetes. ¿Ah? CET. C de calcificación, E de esteatorrea y D de diabetes. Entonces la pancreatitis crónica es una alteración anatómica y funcional. Por eso para el diagnóstico utilizamos pruebas funcionales. Ojo, la amilasa y lipasa deben estar normales. Estos se alteran en el cuadro agudo, en el crónico no. Esta es la prueba funcional más sensible. El test de secretina es la más sensible. Este es específico, tripsinógeno. O la presencia de grasas en las deposiciones, ¿no? Esto nos habla pues de la alteración de la función. Y para ver la alteración en la anatomía, las pruebas de imagen, ¿no? Para pancreatitis crónica nos sirve la ecografía, la tomografía, este es más rentable, la tomografía, o el gol estándar que es CEPRE. Gol estándar, CEPRE. ¿Ya? Entonces, con eso vemos la alteración de la anatomía. Tratamiento en una pancreatitis crónica. Para facilitar la digestión se da lipasa con cada comida, ¿no? Reemplazo enzimático. Lipasa con cada comida.